muy especial para todos. Bienvenidos nuevamente a este programa Ser Mamás. Qué rico estar aquí acompañándolos. Recuerden que estamos conectados también en nuestras redes sociales y que ahí pueden hacer seguimiento de todos los programas que transmite Cable Plus y especialmente este, Ser Mamás, donde aprendemos cada 8 días temas diferentes, donde aprenden ustedes y también donde aprendo yo como mamá. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, tal vez del que muy pocas personas hablan, que es el tema de los cuidadores. Yo sé que son personas que sostienen y ayudan y están presentes en las vidas de otras personas con muchísimo amor y con mucha entrega, y que muchas veces de pronto se minimiza o de pronto no se tiene en cuenta esa labor tan importante que se hace con otras personas. Le doy la bienvenida a Marinela Cuartas. Ella es mamá cuidadora y que sea ella quien nos cuente un poquito de su vida. Mari, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico tenerte aquí. Bueno, soy mamá de 3 hijos y cuidadora de este chico, Alex Mateo Chacón. Un chico prematuro, entonces por eso nos tuvo un sangrado a nivel cerebral y nos le dieron diagnóstico de parálisis cerebral con hemiparesia al lado derecho. Fuera de eso también tiene trastorno de aprendizaje cognitivo leve. Y desde ahí vengo siendo cuidadora 24/7. Es un tema realmente muy bonito, pero también puede ser muy agotador, ¿cierto, Mari? O sea, tú no eres cuidadora de alguien externo a ti, sino que eres cuidadora de tu propio hijo. Y muchas veces las mamás tenemos que hacer ese esfuerzo, porque no lo llamemos sacrificio, ese esfuerzo grandísimo para que nuestros hijos estén bien. Y me imagino que entonces tú empezaste a dejar como en pausa muchas cosas de tu vida, de tu carrera. ¿Cómo fue ese proceso cuando empezaste con Mateo? Como cuidadora, a ver, inicialmente viene un proceso de que a uno le dan el diagnóstico y la negación. Sí. ¿Por qué? Eso yo lo veo bien, porque me dijeron no va a caminar, no va a sentar, va a estar postrado siempre a una cama. Entonces, empezando a que todos los días, entonces uno lo miraba, pero yo lo veo que se mueve, yo lo veo que se gira. Y empieza uno, entonces, hágale esto, hágale lo otro. Y ya empieza uno ya a ver como esas semillitas, a ver que está mejorando o que no era lo que le dijeron a uno. Debido a que uno tiene tantos cuidados con ellos, que llévelo al fisiatra, que llévelo al neurólogo, se olvida que tiene una pareja, se olvida que tiene otros hijos, se olvida que existe uno como mujer, porque ya ellos lo absorben a uno totalmente. Ok. Mari, es que realmente es lo que te decía, las mamás obviamente entregamos tanto por nuestros hijos que en ese rol pues no importa si es un niño con una condición especial o es un niño con una vida que la lleva de forma normal, y las mamás siempre estamos como entregando todo ese amor que tenemos. Entonces me imagino que en una situación como esta debe ser el doble, el triple. O sea, tú empezaste con Mateo, te dieron el diagnóstico, empezaste con él, y cuando a ti te dicen el niño probablemente no va a sobrevivir, ¿tú cómo te sentiste? Uy, como si me hubiera caído un baldado de agua, porque es que mira que mi embarazo venía bien, normal. Okay. 5 meses y medio, bien, había estado 2 días antes en el control y todo está bien. Llega la noche, me acuesto, el otro día me levanto y con un sangrado me voy por urgencias y dice, tu bebé va a nacer y probablemente no va a sobrevivir. ¿Te lo dicen así de duro? Así, tu bebé no va a sobrevivir porque está muy pequeño, no hay tiempo de hacerle maduración de pulmones, entonces toca esperar qué va a suceder. Me ponen y espera que llegue el proceso normal del parto y me dicen, este es tu bebé, y me muestran una cosa pequeñita y no, pues no se veía prácticamente así y se lo llevan. Y ya me dejan verlo hasta el otro día conectado a aparatos, era más aparatos que niño. Claro. Y entonces cuando llegas tú, ¿en qué momento llegas tú a tu casa sola y ya te ves con esa realidad donde ya no hay doctores ayudando, ya no hay profesionales, entonces ya te ves tú, ¿qué voy a hacer yo aquí en mi casa con un niño en esta condición? A ver, la ventaja, pues yo le digo ventaja y desventaja al mismo tiempo.
soy auxiliar de enfermería, aunque hacía mucho tiempo había dejado de ejercer, y mientras que estuve esos 2 meses en cuidados intensivos y en neonatos con él, vi que había avanzado la ciencia, la medicina constantemente está cambiando. Sí, claro. Entonces, cuando me dieron el diagnóstico y esa negatividad, pero ya luego yo lo veía él bien, afortunadamente no estaba ni con oxígeno, ni había que pues, como un bebé normal, pero pequeñito, un bebé normal, pero muy pequeñito. Los cuidados eran, no lo dejes que se te enfre porque te baja peso, entonces lo tenemos que volver a meter a incubadora. Entonces era en el día, era mamá canguro o papá canguro, o los que estaban así, pues compramos una cajita, entonces nos lo metíamos acá, sí, claro, sí. Y en la noche para poder descansar y que él también descansara, entonces en su cunita yo calentaba botellitas de agua y las ponía, Se las ponía alrededor y lo cobijaba bien. Entonces, en el Ok. momento en que ya había que darle alimento, entonces, mientras que yo lo alimentaba, fuera mi esposo o el que estaba ahí ayudándome, cambiábamos el agua y así le manteníamos temperatura. Emocionalmente, Mari, ¿cómo es? O sea, el cansancio, el agotamiento, porque yo soy mamá de un niño pequeño y yo me canso, entonces es lo que te digo, de pronto es el doble o el triple en los cuidados. Emocionalmente, ¿cómo pasaste ese trance? Uy, muy difícil porque, como te digo, la aceptación, y que le dicen que el bebé no tiene determinada diagnóstico, ok. y uno lo ve bien, porque en ese momento el bebé se veía normal, movía sus manitos, pues lo que hace un bebé normal. Entonces uno con el diagnóstico en la cabeza, pero viendo al bebé normal, entonces esos primeros días más que todo era el agotamiento del cuidado del canguro, de que no bajara la temperatura. Sí. Ya a medida que fue creciendo, cuando ya tenía un año y medio, que empezó a gatear sentado, entonces ya era a mirar lo de los peligros, que llevarlo a las terapias más seguido, que llevarlo a este programa pero el de natación. Estimulación acuática, sí. Estimulación temprana para pues como estimularlo más a que tuviera más fuercita en sus piernas, en sus manos y eso. Entonces ahí era más desgastante. Y con mi pareja, a pesar de que he tenido el apoyo, él no lo podía por su trabajo, o sea, estaba solamente algunas horas o eso. Entonces ya tú por eso renunciaste a tu trabajo para quedarte con él. Sí, pues, pero eso ya lo había hecho desde mis otros hijos. Okay. Yo lo había hecho desde mis otros hijos, porque ahora los hijos los estamos dejando a cuidado de veces de terceros. Así entonces viene la pérdida de afecto, las normas, los vacíos las emocionales. las pautas, sí, porque los niños están creciendo solos. Yo me doy el lujo de decir, mis hijos los crié. Yo también, estoy 24/7 con mi hijo también, gracias a Dios. Sí. Y entonces, Mari, por ejemplo, ya obviamente Mateo ya creció, ya tiene 14 años, mucha gente de pronto no apostaba mucho por él, ¿cierto? Cuando nació. Hoy Mateo hace muchas cosas muy especiales, como por ejemplo la natación, ¿cierto? Tiene destrezas en la natación. Mateo, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué rico que estés aquí. Gracias por venir. Cuéntame un poquito, Mateo, entonces tú eres campeón de natación. Sí, señora. Sí. ¿Y por qué te metiste en natación y no a otro deporte? Porque me ayuda mucho a estimular lo del brazo. Ajá. Entonces, pues, como decía mi mamá, sí. me ayuda mucho a mejorar la movilidad del brazo. Ajá. ¿Y la respiración, todo lo sincroniza súper bien? Sí. O sea, la natación es un ejercicio excelente para ellos. Sí, excelente. Okay. Es que por eso fue que cuando inicialmente me dijeron, llévalo a terapia ocupacional, la de terapia ocupacional me dijo, ya lo metiste a piscina, que eso les ayuda mucho, entonces mismo me puse a averiguar qué
qué programas había. Entonces estaba el de estimulación temprana, que lo reciben más o menos de 1 añito de edad en adelante. Luego lo tuve en equinoterapia, que ahí estuvo como 4 años. El tema con los caballos también es muy bonito. Por el equilibrio, sí. O sea, lo de los caballos, lo que pasa es que ahí, si nos vamos a mirar, ahí los médicos, hay algunos dicen que sí, que es bueno y otros no lo aceptan tanto. Entonces, yo lo vi por cuestiones, creencias de ellos. Okay. Porque inclusive a mí me pasó con 2 neurólogos. Había uno que decía que le parecía que era muy bueno, que la interactuar, que el calor que generan los caballos, que el equilibrio, el cómo ellos caminan, que eso también lo transmiten, que hay, como eso, cuando están en equinoterapia, no es con silla, nada más simplemente... ¿Es a pelo? Con el, o es sí, simplemente un tapetico, bueno, okay. no sé el nombre pues exactamente, la pero alfombra. la alfombra y ellos, o sea, es para que haya un buen contacto entre el caballo y Y el niño, sí. y la persona. Y eso genera científicamente, o lo que nos explican a nosotros, hay como una conexión, y la temperatura que tiene el caballo, eso les genera a ellos. ¿Y como, ya no siguió? No siguió porque era en el programa de la policía, y hubo un percance ahí en la policía en Bogotá, entonces suspendieron el programa. Pero en la natación encontrado Sí, ya en ese refugio. la natación, sí. Entonces él, inicialmente lo vimos como estimulación, y con el INDER de Medellín inicialmente vieron que era bueno para competencia, y allá estaba ya en un grupo de niños inclusivos para competencia. Cuando llegué acá no había el programa. No había el programa, simplemente yo lo metí al INDER y a los programas que habían, y hasta el año pasado apenas empezó el año se empezó el programa el año pasado, a principio de año. Ajá. Y ya Mateo fue y compitió a finales de año en Copacabana, en interdepartamentales, fue la primera vez que Warner participó. Sí. Y de 4 niños que fueron a representarlo, 2 trajeron medalla. Entre ellos Mateo. Sí, Mateo y una compañerita. Y ya este año están preparándose, él está ahorita inscrito en intercolegiados, y ya luego me imagino que no sé qué otros vendrán, porque ya ese es el programa que tiene el INDER con ellos. Y tú siempre haces el acompañamiento, siempre estás ahí. Si no soy yo, es el papá, porque ya el papá es jubilado, entonces ya estamos los dos 24/7 con él. Entonces, Mari, por ejemplo, ¿cómo es el día a día de ustedes? Bueno, normalmente nos levantamos, vamos y despachamos, vivimos en una finca, entonces vamos, despachamos los animalitos, que tengo gallinas, conejos, luego subo, el caballero muy responsable se levanta solito, se despacha, ya le doy su desayuno, se lleva al colegio. Si hay actividades para ayudar a algunos vecinos lo hacemos, y si no hay en la casa, las labores de la casa, jardineamos, se recoge el niño, a Mateo, y luego se trae a entrenar acá. ¿Entrena todos los días? 3 veces al día, 3 veces a la semana, perdón. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Okay. También lo tengo en percusión, entonces estamos bajando constantemente a traerlo a él a sus actividades. Ya llegamos, nuevamente ya pues la actividad de volver a acomodar los animalitos, a cerrarle a las gallinas, las comidas. ¿Y Mateo te ayuda? ¿Tú le ayudas, Mateo? En ocasiones. Hacemos tareas si hay que hacer tareas, cenamos y ya tempranito para la cama. Ok, ¿tú crees que es una vida especial? No, o sea, ya uno como que lo vuelve cotidiano, o sea, okay. Se nos olvida que de pronto hay una condición especial en él, y lo manejamos normal, como una familia normal. Bueno, maravilloso. Mari, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos y seguimos hablando de tu vida tan bonita, con ese ser tan lindo que es Mateo, que tiene una condición muy especial, pero que también hace un niño especialmente maravilloso. Y ahorita seguimos hablando de tu vida como cuidadora. ¿Listo? Ya regresamos.
unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos en Ser Mamás, gracias por estar ahí conectados con nosotros, por no despegarse y de esta historia que estamos contando hoy con nuestra invitada, que es Marinela, mamá, cuidadora, mamá entregadísima al cuidado de su hijo, que posee una condición especial. Hoy estamos hablando como del tema de los cuidadores y del rol que ella ocupa, porque obviamente todas las mamás y todos los padres de familia somos cuidadores, pero con niños con condiciones especiales se vuelve, digamos, doblemente el esfuerzo y el trabajo, ¿cierto, Mari? A ver, eso tiene como etapas, eso viene por etapas. Viene en el momento en cuando a ti te dicen, tienes tu hijo con esta condición, entonces ya tú estás a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Va a haber un momento en donde tú te entregas y que te exige tanto porque vienen las citas médicas, las cirugías, vienen las cirugías, él ha tenido 9 cirugías. Dios mío. Entonces ahí vienen entonces ya, que antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Claro. Que eso es, ahí sí viene uno donde dice, quiero tirar la toalla, Claro. ¿cierto? Y llega a otras etapas donde uno ya los ve que están tan bien que como que uno se relaja. Y en ese momento, en este momento estoy como en esa etapa de que yo lo veo bien, de que hay que hacerle acompañamientos, seguimientos, pero que ya él es capaz de hacer muchas cosas por sí solo. Mari, ¿y qué ha sido lo más bonito que has aprendido de Mateo en estos años de vida? La superación porque donde a uno le dicen no va a caminar, no va a sentarse y uno ver que sí camina, que sí, sí se sienta, que estas nada. ganas de vivir y de tragarse el mundo, Ajá. cuando se empezó a sentar y que él no lo hizo normal como los niños que se apoyan, no, lo hizo como haciendo abdominales, así se empezó a sentar él. Okay. Luego a gatear, no gateó en 4, sino sentado. Okay. Y cuando vino la etapa más dura fue la de caminar, porque como por su hemiparesia del lado derecho, entonces él cojea, entonces se caía y se golpeaba, se daba contra los muros, no manejaba como los espacios. Ajá. Entonces esa fue la etapa más difícil. ¿Tú te sentías de pronto frustrada en algún momento? Cuando lo veía que se golpeaba y que inicialmente me decían que no se golpee la cabeza, ¿y dónde se golpean siempre los niños? La cabeza. Pero uno lo aprende a manejar, y le da como que, ay, tiene que ser, si va a darse golpes, pues no los puedo evitar. Entonces, dejar todo como en manos de Dios y vea, mira, ahí vamos con él. Y ya que mencionas a Dios en algún momento,
una mamá como tú que tiene un hijo con esas condiciones en algún momento de pronto se pelea con Dios, por decirlo de alguna manera, o de pronto se dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí, sí. O sea, ¿cómo sería la relación de esa con Dios? ¿Qué pasó? En el momento en que se me vino el bebé y que me dijeron de que probablemente no iba a sobrevivir, luego que no iba a caminar, entonces por mi estudio, por tener mis conocimientos en el área de la medicina, cuando me dijeron no se va a sentar, no sé, yo me lo imaginé postrado en una silla de ruedas, sosteniéndole la cabeza, que de pronto iba a babear. Ahí mismo me vino eso a la mente, entonces yo, ay Dios, pero ¿yo qué hice? O sea, ¿por qué estoy pagando esto? Sí, Pero luego ya uno como que a medida del amor, de ver cómo él va evolucionando, que no fue postrado en la cama, sino, entonces ya, antes gracias, porque le enseña a uno tanto, estos niños le enseñan a uno tanto, porque uno 100% bien, completo, y hay veces no soy capaz. O nos quejamos de todo. De todo. ¿Cierto? Y él, si usted lo viera para jugar play, ¿cómo lo hace? No sé. Me va a poner a jugar o él juega con el papá, con el hermano y les gana. Ajá. Y con una sola mano. Entonces, eso es lo que más me ha enseñado el motivarme, el ver lo que se supera y que no se ve... Y que nunca se queja. Sí, y que no se ve pues como quien dice, mi mano no funciona, entonces yo no lo voy a hacer. No, él se busca sus estrategias para, por ejemplo, coger, destapar un lapicero, eso, él lo hace es con el mentón, así, sí. Lo hace así. Bueno, él se busca sus estrategias, entonces para mí eso es como mi motivación y motivarme o llevarme ¿cómo te dijera? Hacer más, a sí, querer hacer más. Y mirar que todo lo que uno se propone en esta vida lo logra. Y él es el ejemplo, claro. Sí, porque a veces caemos en lo que te digo, en la queja. Es que me duele, es que no soy capaz, ay, qué pereza ir, y uno qué pereza levantarse, qué pereza hacer ejercicio. Y yo en lo que he visto aquí a Mateo, pues no ha dicho, ahorita también detrás de cámaras, pues no ha dicho nada de que diga, ay, no, qué pereza, y no puedo, no, al contrario, me habló de su natación, de sus cosas de motivación. Entonces me imagino que si hay es que los hijos no son, yo siento que los hijos no son, no llegan tampoco cuando siempre los queremos, sino a veces cuando los necesitamos y que llegan con un propósito en nuestra vida y llegó para algo súper especial. Sí, pues él es como el, ¿qué te digo yo? De la familia, o sea, no nada más papá y mamá, sino abuelos y todo el mundo dice que él es un guerrero y lo admiran porque no daba un peso por él, la medicina no daba un peso por él cuando nació y verlo ahora como está, ya uno se queda como sin palabras. Inicialmente el neurólogo que me dio el diagnóstico cuando yo lo llevé caminando me decía, mamá, yo no puedo creer lo que estamos viendo, porque yo te di un diagnóstico basado a un ¿El mismo examen. que te lo dio? Sí. Basado a una resonancia. Ajá. Que me dijo, por la lesión que él tiene a nivel cerebral, él no va a poder hacer todo eso. Pero yo considero en ese tema, pues como sin meterme mucho en esa parte médica y científica y de todo este tipo de cosas, que los médicos no deberían ser tan fríos al momento de dar una noticia. Pero es que asegurarlo, es que no va a volver a caminar, es que no va a hacer, no va a sobrevivir. O sea, debería decir, probablemente, mamá, pues hay que mirar cómo evoluciona, pero porque muchas veces he escuchado médicos que lo matan a uno de entrada. Pero sabes que yo en ese momento uno lo siente como, uy, muy duro. Pero a la misma vez... Agradece la sinceridad. Sí, porque te imaginas que a uno no le digan eso y que uno vea que su hijo no le hace eso, uno va a decir, ¿usted por qué no me lo dijo? Bueno, no, de pronto es que no te lo digan, sino que a lo que voy yo es como saberlo decir. ¿Sí me entiendes? Porque pero es que cómo lo van a disfrazar tu hijo basados a un diagnóstico de una imagen, pues ellos tienen que decir lo que están viendo debido a eso. Yo antes lo vi como, y en este momento lo agradezco que me hayan dicho eso, porque gracias a eso yo no me quedé quieta y tengo a Mateo caminando y está en natación y va al colegio, está en grado séptimo. Que si a mí no me dicen, yo lo sigo, porque pasan muchos otros diagnósticos, que los papás como no fueron un nacimiento normal, entonces ya cuando se dan de cuenta ya es tarde, ya hay muchas cosas que no se pueden hacer. En cambio en el caso mío,
desde que me dijeron, pero vea, hay esto, hay esto, hay esto, y todo se le iba haciendo, yo siento que fue una gran ayuda antes ese diagnóstico. Claro, o sea, yo creo que uno dice, no, o sea, ¿cómo van a decir que mi hijo no, es que yo sí puedo y lo puedo sacar adelante, ¿cierto? Como esa motivación y ese guerrero de mamá, porque yo también lo tengo a veces y digo, no, pues ¿cómo no vamos a poder? Claro que vamos a poder, ¿cierto que sí? Así se ve. Y, por ejemplo, Mari, ante la sociedad, ¿cómo se maneja el tema, por ejemplo? ¿Sientes que todavía la sociedad está muy cerrada como a este tipo de casos? No, yo veo que ahora la palabra inclusión Ha evolucionado. sí, porque es que eso viene inclusive desde la misma casa. Si nosotros en la casa aceptamos Sí. nuestro ser con una condición especial, ya él va a aprender que en la sociedad también va a haber aceptación. O enseñarlos también, porque eso fue una cosa que nosotros hicimos con Mateo, que lo enseñamos a que de pronto le iban a decir apodos, entonces en la casa le decíamos apodos. O bullying. Sí, entonces nosotros le enseñamos desde casa que le iban a decir palabras fuertes o eso, y se las decíamos. Ajá. Entonces ya cuando él llegó al colegio, eso sí se las decían, pues Ya estaba preparado. exactamente, sí. Y cuando llegamos acá, nosotros llevamos 6 años acá en Guarne. Sí. Cuando mi esposo se jubiló, compramos un lote y nos vinimos y construimos y nos vinimos para acá. Y nos acogió, Guarne nos acogió muy bien, la oficina de discapacidad excelente y nos han ayudado mucho. Y el entorno, el pueblo El como entorno, tal, el entorno, sí. los espacios, ¿crees que están adecuados para personas también en esta He visto condición? mucho que lo están mejorando y que la misma gente o los mismos cuidadores estamos pidiendo esos espacios. O sea, ha mejorado Sí, muchísimo. sí, y a nivel Guarne y a nivel inclusive el país, que es que anteriormente la persona discapacitada no se podía mover de su casa porque no había cómo subirse ¿Cómo a un hacerlo? bus, o sea, si no tenían carro propio para desplazarse, no, y ahora los transportes públicos están adecuados para las sillas de ruedas, Los andenes los también. andenes con sus ramplas, y los centros comerciales, si tienen rampla o si no sus ascensores, no, hemos evolucionado mucho en eso, o sea, ha Yo evolucionado también. mucho en eso. Sí, y yo también he visto pues como que la cultura ha empezado como a dar otro giro. Las personas de pronto con más empatía, incluso ayudan, ¿cierto? En la calle y los sitios y respetar también las zonas que uno a veces se va a parquear. Yo a veces, por ejemplo, manejo también y veo a un sitio con discapacidad, respetarlos, que esos son los espacios adecuados para ellos. Entonces sí, es cierto, la sociedad ha evolucionado un poquito más en ese tema, ya no se ve, no es tan indiferente, Sí. ¿cierto? Y que ya hacen sentir, antes hacían sentir como muy mal a los niños y a las personas en esta condición, pero hoy en día no, hoy en día se ha aceptado muchísimo más. Es que si nos vamos un tiempo atrás, empezamos desde casa que no lo sacábamos, Así. empezamos desde ahí. Por eso te dije, si desde casa no hay la aceptación, mucho menos va a haber una aceptación ante la sociedad. Así Ya es. no, ya ahora todo el mundo sale con su persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que sea, porque es que la otra situación es esa, que uno llega a alguna parte y dice, vengo con un discapacitado y lo miran, pero es que él camina, es que discapacitado no es nada más el que no pueda caminar. Claro. Hay otras clases de discapacidad, a mí me pasó eso en una clínica, que íbamos a ingresar, no, es que, no, pero yo vengo, entonces lo miro y él estaba parado, pues que él puede caminar, y yo, es que ¿quién le dijo que es que discapacidad es solamente los que no caminan? Ajá. Con un vigilante? Ok. O sea, sí, hay personas que hemos evolucionado mucho en ciertas cosas, creo que a veces también como por la ignorancia del tema, no conocer tanto del tema, pero siento que donde lo conociéramos y sea más cercano tendríamos un poco más de empatía y siento que hemos evolucionado en eso. Claro que falta y falta muchísimo más, pero siento que se ha logrado algo significativo. Sí, ¿Cierto? y cuando uno lo vive, uno ve a otra persona o necesita, o sea, uno ve que la gente necesita ayuda, entonces uno lo hace porque uno ya sabe que están viviendo. Claro que sí.
¿Qué sueñas tú para Mateo? Le hemos dicho, nos hemos enfocado mucho en su estudio, pero su estudio no le agrada mucho. Entonces ahora estamos enfocados y le decimos a él que se visualice entonces en que sea el próximo medallista paralímpico, Claro. algo así, porque él tiene que ser alguien en la vida. O sea, si ha sido un guerrero, ¿por qué no va a seguirlo siendo? Claro, no, y además que ya lleva un proceso muy adelantado en la natación. Entonces sí, lo vemos si él, o sea, es primero que él lo quiera. Él hay veces ha querido decir que ya no más, no, tenemos que seguir porque ya llevas como 5 medallas, sí, 5 medallitas lleva. Hay que ir por la de oro, Claro. primero departamentales, nacionales y que digamos Y que que lo hace bien. Sí. Y que le gusta. y que le gusta. Ok, sí, a veces de pronto los niños también, los muchachos con la pereza, la adolescencia. Y que nosotros, por ejemplo, con mi otro hijo también lo metí en natación porque él lo pidió y tenía muy buen porte porque es muy alto. Y llegó a la adolescencia y ya no lo quiero Ya no. seguir haciendo y bueno, lo permitimos. Claro. Pero entonces yo creo que yo no voy a cometer el error 2 veces. No, además porque necesita ejercitarse y desarrollar otras habilidades. Mateo, Exactamente, entonces a él sí no le estamos metiendo de lleno a este programa, lo que es lo de competencias de la natación y que él pueda ser alguien en la vida gracias a algo que le gusta hacer. Y gracias a esa mamá tan luchadora, tan berraquita, tan perseverante y tan buena compañía que tiene al lado, ¿cierto? No, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, Mari, pero yo quería agradecerte pues por venir, abrir tu corazón, contarnos tu historia, traer a Mateo. No sabía que íbamos a venir con Mateo. Ah, es que yo tampoco sabía. Ella me dijo, yo voy a ir, pero no me dijo que venía con Mateo, pero no importa, bienvenido Mateo, qué rico tenerte acá, que lo vean. Mateo ya ha estado por acá en algunas notas del canal, entonces no ha sido como nuevo. Y felicitarte, Mateo, por eso que estás haciendo. Sigue así de comprometido, eres un niño súper especial. Y Mari, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Así nuestro por programa. haberme invitado. Qué rico, espero tenerlos en una próxima oportunidad, por ahí nos seguiremos viendo. Y ustedes recuerden que todo el esfuerzo que hagamos por nuestros hijos, nada va a ser en vano, que los hijos necesitan el acompañamiento siempre de sus padres, tengan la edad que tengan, bebecitos, en la adolescencia, hasta en la adultez, siempre necesitamos como ese acompañamiento y ese amor de los padres, porque esa es como la motivación y lo que nos regocija para seguir adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que pueden ver nuestros programas en las redes sociales y un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de Oriente TV. Cuídense mucho y qué rico ser mamás. Chao.